Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. A ver si son tan amables en proveerme del itinerario que cumplió el señor Alvarado antes de aparentemente fugarse fuera del país. Él ya está en alguna parte. Y hemos de apelar precisamente a un testimonio serio de un exministro de Estado, de la valía y la preponderancia de Pancho Sued. El señor economista Francisco Sued nos advertía ayer justamente que eso no lo tengo. Ah, sí, muchas gracias. Fui informado, decía literalmente Francisco Sued Morales, de buena fuente, que el prófugo Fernando Alvarado, ya que vamos a tratar exclusivamente de este tema, para ubicar las cosas. A ver si el compañero del área de televisión nos da cerrando la puertita, por favor. Bueno, fui informado de buena fuente que el prófugo Fernando Alvarado habría salido del país a Venezuela. Este fue un Twitter que pudimos nosotros leer anterior al conocimiento global de la fuga de Fernando Alvarado. En esto nos encontramos familiarmente en términos de amistad, en términos incluso de vecindad. Todos los ecuatorianos de cualquier urbe, de cualquier escenario ecuatoriano mismo, ha estado analizando y de alguna manera muy melancólico, yo diría más bien bastante indignado, economista Sued, por esta desaparición como el humo del prófugo de la justicia Fernando Alvarado, que ha salido, decía usted, con destino a Venezuela, como pasajero en el avión que llevó a la misión consular desde Guayaquil. Llevó a la misión consular desde Guayaquil. Avión contratado por quien de que usted conozca, y si tiene la bondad de economista Sued a manera de primicia de esta emisora y de su bondad en el relato de graficarnos, digamos, este tuit que construyó en horas de la tarde de este domingo. Este acto de complicidad configura un fenomenal embrollo de ineptitud de todos los niveles de gobierno, comentaba usted, al darnos a conocer en este tuit que ha sido informado de buena fuente que el prófugo Fernando Alvarado habría salido del país a Venezuela como pasajero en el avión que llevó a la misión consular desde Guayaquil. Este acto de complicidad configura un fenomenal embrollo de ineptitud de todos los niveles del gobierno. Esto decía usted, Pancho. Si es tan amable en indicarnos algunos datos que configuren el entorno de esta información
y de este conocimiento que usted manejó y que lo transmitió a conocimiento de las autoridades, yo diría, de la manera más oportuna. Luego reaccionaban uno por uno los señores que manejan por lo menos la seguridad de nuestros detenidos, y no son las cárceles ni los carceleros. No es así. Son las autoridades de mayor jerarquía las que tenían que haber sido advertidas de esto, pero usted ya con ese tuit reconozco que su contribución fue bastante significativa, porque a partir de este tuit que leíamos todos los ecuatorianos, comenzamos a activar un perezoso aparato estatal de control, de seguridad o como se llame, que de a poco iba confirmando lo que usted había anticipado. Lo que más nos preocupa, economista Sue, de su conocimiento explicitado en horas de la tarde de ayer a través de este Twitter, es un asunto que nos parece gravísimo. ¿Cómo salió del país? Si es que ha salido. Porque la ministra del Interior dice que no hay evidencias de que haya abandonado nuestro país el señor Fernando Alvarado. Y esto quisiera que tenga la bondad de contribuir con este embrollo de ineptitud, bien calificado por usted, Pancho. Muchas gracias, economista, por este parlamento inicial y esta conversación, esta plática, quiero decir, inicial. Y bueno, ¿cómo se enteró? ¿Cómo es la cosa? Porque dice de buena fuente el prófugo Fernando Alvarado habría salido del país a Venezuela como pasajero en el avión que llevó a la misión consular desde Guayaquil. Es decir, la misión consular venezolana, la misión consular ecuatoriana. ¿Quién viajó desde Guayaquil a Caracas o a cualquier ciudad venezolana? Fenomenal embrollo, bien calificado así por usted. Buenos días, economista. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Como lo expresé en el tweet, que lo que he informado había efectivamente ocurrido, y honestamente me llenó de estupor, porque de ser así es un acto de agresión severo por parte del gobierno de Venezuela hacia el Estado ecuatoriano. Y no está fuera de probabilidad que algo así podría haber ocurrido, excepto que de todas maneras se tendría que haber vencido una serie de controles adicionales, incluyendo el control de pasaportes en el aeropuerto de Guayaquil, ¿no? Y de qué manera o bajo qué nombre, o si se registró o no se registró el señor Alvarado, bueno, todo eso es materia de investigación, porque aquí tenemos que llegar al fondo. Más tarde de lo que usted ya acaba de relatar con bastante detalle, Gonzalo, más tarde recibí otra interpretación un poco diferente, en el sentido de que el señor habría ido por lancha a una camaronera y que de la camaronera no identificada habría despegado en un avión, en este caso uno de estos aviones que se utilizan muchas veces para transportar larvas o transportar aperos de camaroneras. Avioneta. Sí, una avioneta, digamos, tal vez sin motor, algo que de todas maneras le permita... Que pasan droga también. Que tenga la autonomía suficiente para llegar, digamos, hasta algún punto en Colombia y de ahí seguir a Venezuela.
el que Venezuela sea el país amigo que ya otorgó está fuera de consideración, porque en todos los otros países, Claro. pues no, a ver, en Estados Unidos no lo van a aceptar, en Panamá no lo van a aceptar, en Colombia pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo que le queda sino Venezuela o Cuba, y más Venezuela que Cuba, por las razones que todos conocemos? El punto es que luego de dicho todo esto, son de todas maneras informaciones que más bien representan guías de investigación, porque si por ejemplo fuera de camaronera, hay que determinar si es que efectivamente cuál es la camaronera, ¿no? Porque alguien lo habrá visto. Alguien habrá visto pelos y señales del ciudadano cuando llegaba en la lancha en algún momento en la noche y se disponía pues a salir. Y también toda la navegación aérea del Ecuador de alguna forma está controlada, a menos que haya sido una narcoavioneta, en cuyos casos pues obviamente no entregan ningún plan de vuelo ni manifiesto de pasajeros. Pero el punto es que la ineptitud, y ese es el punto más central, como lo acabas de decir, Gonzalo, el punto más central de mi afirmación, es la ineptitud total que ha mostrado este gobierno en este manejo. Ahora lo que vemos es la típica pelotita, ¿no?, entre los jueces, fiscales y los miembros del gobierno. Este personaje estaba a cargo del gobierno. Y parece mentira, leído en otro momento, que se reportaron más de 100 violaciones de los términos de entrega y posesión o utilización más bien de este brazalete. Y si eso ocurre en esas circunstancias, lo que la ley dicta y lo que el sentido común exige es que ese personaje, pues obviamente no es de confiar y que en consecuencia tiene que entrar y quedar reducido a prisión, que es lo que se debió hacer desde un primer momento, porque era un personaje de alto riesgo de vuelo. Recordemos que se había ido a Ghana y regresó en parte para montar toda esta pantomima, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es una situación de serio problema para el gobierno. A Ghana se fue de Ghana combinando la situación, pero Fernando, su hermano, no ha dicho una sola sílaba hasta este momento, y todo fue labrado, si cabe el término, concebido, fueron de un protagonismo al unísono en todos los líos en los que se han metido por notorias indelicadezas. Para comenzar, indelicadezas, eso los jueces sabrán de qué les responsabilizan. Pero todo esto parece que es un armaje, parece que tiene un sustento organizativo en donde cada actor puso lo suyo, porque de lo contrario no se habría dado la vuelta al mundo en el Distrito Metropolitano de Quito el señor Fernando Alvarado, porque se va a todas partes. Solamente faltaba que le visite, qué sé yo, pues no. A la presidencia le faltó ir, a la presidencia de la República, al Ministerio del Interior. No sabemos, dice mi compañero Jorge Ortiz, que se encuentra entre nosotros. Saludando a Jorge, saludando a Patricio Zuquilanda, el ex canciller, y de alguna manera convocándoles a especular con en búsqueda de una dimensión de certeza, de conclusión, porque esto estaba súper bien organizado. Y este itinerario que, como vuelvo y repito, estoy pidiendo desde hace algún tiempo, que tengan la bondad de proveerme del itinerario que cumplió
el señor Alvarado antes de su fuga. Bienvenido, Jorge, bienvenido, ex canciller de la República. Y Pancho, ¿qué circunstancias debe abonar, digamos, el ministerio, en este caso, la policía, para comenzar? En breve estará con los dialogantes de primera hora, el general Enrique Espinosa de los Monteros. Viene al estudio. Ah, no, es por teléfono, ¿no? A ver si me confirma Milton. Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones. Yo invité a la señorita ministra del Interior, pero me dijo que me ofrecía Enrique Espinosa de los Monteros, a quien le van a llamar ya mismo. Sí, un minutito. A las 7:15 le timbramos, tal como está en el cronograma. Bueno, con todas estos aditamentos, ¿cuál es la hipótesis que maneja usted con tanto éxito? Ha elaborado una hipótesis, pero conviene mencionar algunos otros detalles. Esta fuga en este avión que llevaba a miembros del consulado a una misión consular de retorno o de viaje a la capital venezolana, ¿cómo podría usted esclarecer la plenitud de Pancho Sued? Sí, González, que tiene sentido recordar que se dio la expulsión de la embajadora, ¿no? Ella fue sumariamente sacada del país y vino pues un avión venezolano a llevársela. Ahora, en el caso de las relaciones consulares entre Ecuador y Venezuela, si bien estas se mantienen, es muy probable que la persona que ocupa acá el consulado, que entiendo que también es una señora, haya sido llamada a consultas en Venezuela porque probablemente sea una persona de alto rango dentro del cuerpo diplomático venezolano acá, en cuyo caso enviarían un avión. Ahora, habida cuenta de la animosidad, de las expresiones groseras que un ministro tuvo contra el presidente del Ecuador y que suscita todo este episodio, pues no toma demasiada imaginación pensar que todo esto podría haberse desarrollado dentro de una conspiración. Y recordemos que el señor Alvarado posee los recursos suficientes luego de todo su paso por la administración para quién sabe comprar qué y a quién y cómo. Puede ser también que él esté en capacidad de tener secretos y datos que han sido otro de los temas que han estado de alguna manera en la vitrina respecto de situaciones que pueden comprometer a personajes del actual gobierno. Puede ser también, y ciertamente ha habido esto, ¿no?, un terrible descuido e ineptitud por parte de quienes tenían la responsabilidad de cuidar a que este personaje no se vaya, y sin embargo les hizo el gran escape, ¿no? Entonces todo esto de aquí configura una situación que empieza con dimes y diretes, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Perú la semana pasada, cuando a un juez que se escapó lo agarraron al día siguiente en España, y los funcionarios de jerarquía que tenían que ver con esta situación, todos renunciaron. Yo creo que el punto de vista acá es que aquí debe de haber una limpia, y una limpia a fondo en este gobierno,
porque en este momento es un gobierno que está empantanado en la ineptitud, en la indecisión y en la falta de liderazgo. El coronel Luis Hernández también nos honra con su compañía. Bueno, este es otro asunto, Pancho. Al ser consultado vía WhatsApp si continuaba en el Ecuador, Alvarado contestó. Mira la forma como contesta. Definitivamente no. Definitivamente no contesta. Alvarado empezó a usar el grillete electrónico desde la madrugada del pasado 9 de agosto del año 2018. 9 de agosto del 18, por medio del cual se monitoreaba sus movimientos en el país. Esto una vez que obtuvo medidas sustitutivas en una investigación por el manejo de las sabatinas del expresidente Correa. Ayer a las 6:40, o sea, se referían al sábado, porque esta es una crónica de ayer domingo, del diario El Comercio. Ayer a las 18:40, la ministra del Interior, María Paula Romo, publicó en su cuenta oficial de Twitter: verificamos información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Se habría sacado nomás, pues, ministra. Hasta el cierre de esta edición, dice el diario El Comercio, decía el diario El Comercio en la edición de esta víspera, vuelvo y repito, las autoridades no confirmaron que el exfuncionario haya abandonado el Ecuador. Romo dispuso que la policía realice controles en carreteras ecuatorianas y además se notificó a los servicios de migración y también pidió que la juez de la causa actúe de inmediato. El periodista Carlos Vera, a través de su cuenta de Twitter, publicó una capturada de pantalla que llaman, una capturada de pantalla de un texto de WhatsApp en donde Alvarado agradece el trato que le han dado y explica que se había quitado el dispositivo electrónico y que lo ha dejado abandonado por ahí por el Machángara o cosa parecida. Y también aseguraba estar en tránsito hacia un país que le ha concedido asilo. Eso va con la relación informativa que nos ha ofrecido el exministro Sued. Eso va de brazo, o sea, hay coincidencia. Además, habría indicado que su abogado notificará formalmente en las próximas horas. Búsquenme, por favor, el nombre o los nombres de los señores abogados, los abogados de los hermanos Alvarado. De lo contrario, le timbran a Vinicio para que les dé el nombre de los abogados y los abogados que van a referirse a este tema en próximas horas, seguramente en próximos minutos. Porque sí vale la pena que nosotros intentemos otra primicia como la que hemos logrado con la relación informativa que nos acaba de ofrecer Pancho Sued, que ya le ofreció al diario El Comercio. Al ser consultado por diario El Comercio sobre el país en que habría conseguido el asilo, Alvarado contestó todo a su debido tiempo. Él ponía también los plazos del cronograma. Alvarado es procesado por supuesto peculado. La fiscalía lo vinculó con una serie de irregularidades en la producción de los enlaces. Vamos a ver si alguna cosa de lo que acabo de leer complementa la información del exministro Pancho Sued. De lo contrario, nos mantendríamos en una situación de stand-by hasta ver cómo progresan estas investigaciones, pues el sumum de todo esto lo has dado tú, Pancho, y te agradece el país por aquello.
y por tu fuente también, que está resultando una fuente confiable. Pancho Sued, Gracias. entonces Gracias. estamos al habla, ¿no? Son las interrogantes o incógnitas que perseveran y que debe responder el gobierno a través de sus autoridades. Ya mismo viene el señor comandante de el área, me parece que se llama, perdón, sí, el nombre sí lo conozco, Enrique Espinosa de los Monteros. Sí. El cargo es lo que necesitamos. Es director nacional de la Policía Judicial, ¿no? Director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones. Creo que estamos en lo correcto. Muchas gracias. Una primera visión de un periodista de la talla de Jorge Ortiz. Se hace indispensable este momento para iniciar el análisis de este episodio. Qué cosa, Dios mío. Jorge, bienvenido, buenos días. Muchas gracias Gonzalo, Lucho, Patricio, gracias por estar también en esta mesa. Bueno, me parece que lo primero que me parece es que al gobierno ya se le fue el señor Alvarado. Me parece que está claro que ni el gobierno nacional, el gobierno del presidente Lenín Moreno, a pesar de haber tenido durante 10 años y medio vinculación profunda con el correísmo, ni la administración de justicia han comprendido en toda su magnitud la alta peligrosidad y el espíritu delictivo del correísmo. Creo que siguen creyendo que son buena gente, que estuvo en el gobierno, que sí, que se llevaron unos pocos millones de dolaritos, que no fueron unos pocos, sino muchos, pero que no es gente peligrosa y por eso les ponen un grillete en vez de meterlos en la cárcel, en vez de dictar prisión preventiva, como corresponde a delincuentes de alta peligrosidad que pueden fugarse como lo ha hecho este señor Fernando Alvarado. ¿Me permites, Gonzalo? Me acuerdo de una anécdota con el señor Alvarado. En los primeros meses de este gobierno yo trabajaba en Teleamazonas y todavía no estaba vetado por el gobierno, que después prohibió a sus ministros que fueran a entrevistas conmigo y con Carlos Vera en Ecoavisa. Bueno, una sola vez llegó este tipo, este tipejo, este Alvarado, y cuando yo le hice alguna pregunta, seguramente la primera, pregunta que le debe haber parecido incómoda, sacó la tarjeta de crédito, una tarjeta Diners, y le lanzó sobre la mesa y dice: parece que aquí hay que poner la tarjeta de crédito para que le hagan una entrevista. Ahí dije, bueno, esto es un canalla de la peor magnitud, porque hacer una afirmación, por lo menos una sugerencia de que yo tengo algún cobro o algo por el estilo para cobrar entrevistas, demostró primero que es un canalla, un miserable, un tipo de esa calaña que cree que todo el mundo se mueve como se mueve él, pensando en el dinero bien o mal habido, en el caso de él, muy mal habido. Y me di cuenta además que era un miserable que no era capaz de pedir disculpas después de haber hecho ese exabrupto propio de un ser del bajo mundo. Desde ese día, cuando empezaba el gobierno, yo me di cuenta que este Fernando Alvarado, era un tipo de cuidado. Y lamentablemente Correa, que en vez de evitar que sus ministros roben, parece que les alentaba, pues le dio durante 10 años y medio un poder absoluto sobre la información y sobre la desinformación en el Ecuador. Poder que este Fernando Alvarado utilizó para mentir a los ecuatorianos, para engañar a los ecuatorianos, para ocultarles la verdadera información, para que el país no se enterara que este grupo, que decía tener manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, era en el fondo un grupo de gobernantes ineptos que manejaron tan mal al país que desperdiciaron la mayor ocasión de bonanza que tuvo el Ecuador, con precios del petróleo como nunca ha tenido nadie, con unos ingresos como no ha tenido ningún gobierno ecuatoriano en toda la vida republicana del Ecuador, y que además eran una banda de delincuentes que se han robado, como hoy nos vamos enterando, millones y millones y millones de dólares, entre ellos este Alvarado, que por algo fuga, porque si tuviera la conciencia limpia y las manos limpias, se quedara que afrontar la justicia y no haría como hace un ratero cualquiera que sale corriendo una noche. Por otro lado, si es que, como dijo Francisco Sued,
el gobierno venezolano, funcionarios venezolanos, tuvieron algo que ver, fueron autores, cómplices o encubridores de la fuga del delincuente Fernando Alvarado, pues creo que sería una magnífica noticia para el Ecuador y para América Latina, porque el Ecuador tendría ahí sí, obligadamente, que romper relaciones diplomáticas con Venezuela. El momento que el Ecuador demostrada que fuera la complicidad o el encubrimiento del gobierno venezolano en la fuga de Alvarado, se vería obligado a romper relaciones, con lo cual creo que se produciría un efecto dominó. Otros países de América Latina, aplicando, como alguna vez lo mencioné aquí ante tus micrófonos, Gonzalo, la doctrina Betancourt, doctrina venezolana de los años 60, una doctrina democrática, rompieran todas relaciones con la dictadura venezolana, se aislaría Venezuela, al gobierno de Venezuela, con la cual se le haría un gran favor al gobierno, al pueblo venezolano, que podría al fin, después de 20 años de chavismo y de socialismo del siglo XXI, librarse de esa tiranía y volver a ser o llegar a ser lo que Venezuela siempre debió hacer, un país rico, un país próspero, que tiene 300.000 millones de barriles de petróleo, de reservas probadas, es decir, las mayores reservas probadas del planeta, y que tiene, entre otras muchas riquezas naturales, una capacidad de desarrollo verdaderamente formidable, y hay que ser una banda de ineptos, como eran los correístas y son los chavistas, y una banda de ladrones, como vamos sabiendo que eran los correístas y que evidentemente son los chavistas, para que a ese país, Venezuela, dotado de tantas riquezas, lo hayan hundido en la cima con ese, a la que le han hundido. Me parece pues que el gobierno ecuatoriano, que no tuvo la suficiente precaución de controlarlo a Alvarado para que no se escapara, empezando desde luego por la ministra del Interior, a quien creo que echarle las culpas es bastante excesivo, porque creo que es bastante más que eso. Además, prefiero que creo que fue la engañada de la jornada también, hablando francamente. Creo que sí. Además, creo que estamos mucho más contentos con la doctora María Paula Romo, de ministra del Interior, o que quieren que vuelva el tipo ese Alvarado, ¿cómo se llamaba? Serrano. Sí. No, ese señor José Serrano, de quien hay las más turbulentas sospechas. Yo creo que si al gobierno ya se le fue, cometió un error, probablemente por negligencia o probablemente por omisión o porque no calibró la verdadera peligrosidad de estos Alvarado, de este Alvarado. Lo que ahora debe ser es no dar explicaciones, justificaciones, tratar de ponerle atenuantes al hecho, sino buscarlo al tipo, buscarlo a Alvarado, saber dónde está, exigir inmediatamente la extradición y sobre todo, en lo inmediato, descubrir los cómplices y encubridores de la fuga de Alvarado, porque el tipo no se podía haber ido solito como un campesino que cruza la frontera en el Putumayo. Evidentemente se fue con complicidades. Hay que identificar esas complicidades. Si son nacionales, tienen que ir a la cárcel en las próximas 48 horas. Y si son extranjeros, el Ecuador, y venezolanos particularmente, el Ecuador debe romper relaciones con Venezuela de inmediato. Fernando Alvarado es buscado, decía Andrés Michelena, cuando confirmó la fuga de Alvarado, el secretario o exsecretario de Comunicación, la administración de Rafael Correa, Fernando Alvarado, el actual ministro de Información Pública y asesor fundamental en materias similares del señor presidente Moreno, es Andrés Michelena. Y Andrés decía y confirmaba que él conoce a ciencia cierta que la Interpol, escúcheseme bien, había confirmado al gobierno de Lenín Moreno una difusión azul. Nos explicará el ex canciller, con el permiso de nuestro invitado de excepción, miembro, actor de confianza del doctor Julio César Trujillo, pero individualmente un referente militar y un referente ético en el Consejo de Participación Ciudadana. Me refiero a Luis Hernández. Señor coronel, muchas gracias por estar aquí. Yo decía que la Interpol ha confirmado al gobierno de Lenín Moreno una difusión azul
u orden de búsqueda del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado en 192 países, decía. Y esto lo hicieron repetir también a la ministra del Interior. 192 países. Creo que menos el destino fijo a donde parecería haber arribado en últimas horas el fugado, que me parece que es la nación venezolana y que se fue incluso en ese avión, en ese vuelo. Esto sería el colmo de los colmos, ¿no? Sería terrible la hipótesis que maneja Pancho Sued y que nos acaba de confirmar, producto naturalmente de su vinculación con la fuente que habría visto estos trotes de última hora del gobierno. La Interpol ha confirmado al gobierno de Lenín Moreno una difusión azul u orden de búsqueda del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado en 192 países. Entonces iban a dar. Si por lo menos aquí está, si sabemos que está ahí, pues entonces, 192 países. El único es Venezuela, señor presidente Moreno, con el que bien hace en respetuosamente sugerirle el periodista Ortiz, hijo de diplomáticos, con una gran cultura diplomática, desde niño prácticamente, que le correspondió con sus hermanos acompañar a sus padres a diferentes misiones en el orbe, no aquí al lado, en el orbe, en países grandes. Saludo la memoria de tus padres, mi querido Jorge. Entonces, vamos a tener la colaboración de los policías, ha dicho obviamente la ministra del Interior. No tenemos claridad de cómo este señor fugó del país. Y eso está investigando la función judicial. No hay en quién creer, pues. Si vamos a la función judicial, ustedes ya saben, si vamos por acá, estoy pensando en los organismos de control, estoy pensando en la policía, y todo nos resulta frustrante hacer un trazo certero de lo que pudo haber pasado. Ahora sí vienen mis invitados para dar sus impresiones. Usted, por ejemplo, es canciller. ¿Cómo ve el fenómeno político, el divorcio, digamos, de una actitud de un hombre de unos hombres, me refiero a los dos hermanos, porque el otro se está haciendo el quite? ¿Cómo cree usted que organizaron, digamos, esta fuga? A mí me parece que esto es organizado. Diplomáticamente, ¿cuáles son las falencias que usted ubica? Es canciller. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y para mí es realmente una gratísima oportunidad de estar con amigos tan queridos como Jorge Ortiz, un periodista de la talla de él, y Lucho Hernández, que fue compañero mío en el gabinete del ministro de Defensa Nacional de Pepe Gallardo. Es decir, tenemos antecedentes, buenos antecedentes. Además, fuimos compañeros en detener a los peruanos en la guerra del Cenepa. Lucho Ortiz fue el que inició la defensa del país. Eso es una realidad. Es decir, yo soy testigo presencial, felizmente todavía. Luis Hernández. Luis Hernández. Quiero manifestar lo siguiente. Mire, el país en este momento tiene un rosario de problemas muy serios. El mismo tema militar, para hablar, que esto todavía no se ha terminado. El tema del ingreso del asambleísta Espín, el asunto del secuestro de Balda, la imputación de Correa, la iglesia metida en acontecimientos inadecuados, para decir con propiedad, los deportistas metidos en problemas, ¿verdad? Y ahora podemos seguir hablando de todos los sectores nacionales con graves problemas. Lo que no tenemos claridad es de esta fuga. ¿Cuál es su hipótesis? Le preguntaba. Ahora, si seguimos, aquí hay, claro, son hipótesis, como usted manifiesta.
Si seguimos la línea de Pancho Sued, que es un hombre serio, pues, él siempre fue serio, ¿no? Un planificador serio. Si seguimos la línea de él, es probable que los venezolanos se arriesgaron a la terrible tarea de llevarse a una persona acusada de graves delitos y atrocidades en este país. Con lo cual Jorge tendría toda la razón. El país no podría nada más que romper relaciones diplomáticas con Venezuela, si eso ha sido así, porque no cabría posibilidad. Yo mismo el día de ayer o antes de ayer yo decía que las relaciones diplomáticas del país se mantienen, lo que se ha hecho es una expulsión de la embajadora y la expulsión de la encargada de negocios desde Venezuela para acá. Pero mantenemos la relación diplomática, las relaciones consulares, servicios, todo está funcionando. Pero si eso se ha dado, si Maduro y su ministro de Relaciones Exteriores se han atrevido a planificar una fuga de una persona de ese tamaño utilizando un medio, una aeronave venezolana, yo creo que a Valencia, al canciller, no le quedará ni una posibilidad de no romper relaciones diplomáticas, porque esto sería una violación al corazón de la dignidad de los ecuatorianos. Esto es una realidad. Por lo menos así se debería actuar con dignidad, porque ya que no lo hemos hecho con Assange, por lo menos tendríamos que hacerlo con Venezuela. Esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis Perdone, ¿usted no cree que aquí yo debo entrar con esta vinculación, no de mala fe, sino de lógica absoluta? El íntimo amigo del expresidente Correa es el actual presidente a la fuerza de la nación venezolana, respetable escenario donde nació nuestro libertador, país al que queremos tanto, Venezuela. Así es. Y aquí se ve la mala fe del adversario mayúsculo que tiene el presidente Moreno. Al haber armado, digo yo, sin mayor conocimiento ni pruebas fehacientes, pero por lógica elemental y experiencia periodística. Porque mire usted, señores oyentes, miren ustedes, las rutas que sigue Fernando Alvarado para desorientar a la policía, para decir yo estoy bien, yo me estoy paseando. El 19 de octubre va a la Corte del Guayas. Luego viaja a Quevedo. 5 horas más tarde llega a Quito. Y se moviliza en la ruta Viva, hasta las 10 de la noche con 21 minutos del 19 de octubre. El 20 de octubre, a las 11 de la mañana, se lo ubica en el teleférico. ¿Quién le seguía? Porque alguien le está siguiendo, pues. Mareando a la policía. Claro. Lo ubican en el teleférico. A la 1:30, a las 13:30, está en Mariscal Sucre. Toma la calle Bartolomé de las Casas. Esto es obra de un seguimiento policiaco, pues investigativo, de control. Toma la avenida 10 de agosto. A las 14:12 se encontraba en un conocido mall de nuestra ciudad. A las 14:45 se moviliza por el redondel del Ciclista, al lado de mi residencia, de mi sitio donde vivo, de mi departamento. Redondel del Ciclista, llegando a la avenida Simón Bolívar, que empalma ahí en ese redondel. Y a las 14:56, unos 4 minutitos antes de las 3 de la tarde, le ubican al dispositivo en una quebrada. Habilidades de delincuente avisada. Porque aquí votó algo, sería el que le perseguía o le hacía el seguimiento, naturalmente muy puntual, muy eficiente, diría yo, porque da con pelos y señales el recorrido de este caballero. ¿Para qué publica esto
la Policía Nacional. Le estábamos siguiendo, dice de alguna manera, señor Coronel Luis Hernández, estábamos siguiéndole, pero en algún momento se nos escapó. ¿Qué es lo que quieren manifestar con este itinerario que no es invento del diario El Comercio, pues, ni del diario El Universo, ni del diario Expreso? Este es un seguimiento de las rutas que siguió Fernando Alvarado. ¿Qué le dice a usted, representante ciudadano, ante este consejo, señor Coronel Luis Hernández, héroe de guerra? Conocemos de sus méritos. Tenga la bondad, ¿cómo ve todo este episodio indignante? Y obviamente, coronel, ¿qué les decimos a nuestros hijos? Sí, buenos días, licenciado. Un saludo a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí con Jorge, un periodista de mucho ejemplo y luchador, como siempre. También a mi querido amigo Patricio Quilana, con el cual estuvimos, como él dijo, en el ministerio pocos meses antes de marcharme al CENEPA, recuerdo. Bien, este es un tema al que no fui invitado, pero ya que estoy aquí y me han pedido mi opinión, la voy a dar de una forma lo más independiente posible, porque ustedes comprenderán la posición que yo tengo. Solamente quiero decirles que de una manera de reflexión, los ecuatorianos tenemos que cumplir el deber que nos corresponde en este momento histórico. Y el deber necesariamente no hay que ser el mismo que hemos estado haciendo antes, porque ahora los momentos son diferentes y tenemos que entender los contextos. Tenemos que primeramente decir por qué este señor no estuvo con prisión preventiva. Esa es una decisión del juez a pedido del fiscal. Dos funciones totalmente independientes del gobierno. Está también en nuestra estructura no entender que la división de poderes es necesaria no necesaria, sino es vital en una democracia. Esto no quiere decir que estoy exculpando a nadie, pero tenemos que partir de que hay independencia de poderes. O de no vamos al contexto de hace 10 años. El presidente hubiera dicho a la justicia, ¿cómo puede ser posible que le den brazaletes y tenían que darle prisión preventiva? Y tal vez los jueces le hubieran dado prisión preventiva. Entonces no olvidemos de esos contextos. Y como dije, cumplamos el deber lo más cerca del beneficio de la patria en los contextos actuales. Eso es muy importante. Porque si nosotros actuamos como siempre he actuado, los resultados van a ser los mismos. Viene un populista y nos ofrece el oro y el moro. ¿Por qué? Porque no hemos podido corregir ese molde que todavía lo seguimos teniendo. Y me refiero a todos, incluido el que está hablando. Entonces, es una manera de reflexión. Como sociedad, somos fatales. Bueno, pero no solamente seamos fatales, corrijamos, pues, ese es el tema. No, aprendemos. Eso. Entonces, la vida me ha dado la oportunidad de estar en un consejo y trato de ser lo más independientemente posible. No perfecto. Pero sí cuidadoso, ¿no? Pero tratando de no repetir los errores y los hábitos, que son defectos que tal vez yo también he cometido, seguramente he cometido en el contexto que nosotros queremos cambiar para tener otro país. Ahora, obviamente, esto tendrá que ser investigado. Yo creo que se está procediendo. Hay autoridades que entregan el cumplimiento del deber a un miembro de determinada organización y no cumple. Entonces eso tiene que ser corregido, pero tratemos en lo posible de que estas cosas no vuelvan a pasar, pero como dije, que cada ecuatoriano en la función que le toca cumpla su deber de la forma más esmerada para que estas cosas no pasen. Ese sería mi mensaje. Pero también una responsabilidad siendo miembros de este consejo en el que hemos fincado esperanzas de recambio, de que consigamos un replanteo de toda la organización institucional del país. Sí, justamente en eso estamos, ¿no? Justamente en eso estamos. ¿Cómo cree el Consejo de Participación o usted en términos personales y militares, por su gran formación militar, que se fugó este señor? ¿Con aquiescencia de quién o en solitario con Vinicio? Como dije anteriormente,
yo estoy en una función independiente y no voy a opinar de otras funciones con todo con toda la excusa que es que no puedo. Yo no puedo hacer una crítica al Ejecutivo. Yo lo que pido es que cada cual tiene que cumplir con su deber. Si yo no estaría de miembro del Consejo, yo estaría dando una opinión lo más independiente posible. Considere usted, estimado licenciado, que yo una estoy... hipótesis en el seno de una reunión pública del Consejo. Por supuesto, pero esas hipótesis las daré en el Consejo, no ante los medios. Más que nada, estoy en un proceso inclusive de en los próximos días designar miembros de la Judicatura que estarán manejando el sistema de justicia. Entonces, mis opiniones, como dije, yo vine aquí para tratar el tema del Ecuador con el Perú con todo el gusto del mundo. Y, y le agradezco su comprensión. Ya vamos a hacerlo. El señor licenciado Andrés Michelena, ministro de Información Pública, asesor fundamental para estos trotes del señor presidente, como hemos advertido, perdone por decirlo de esa manera, pero Andrés está con nosotros y a él le preguntamos, ¿tienen ya una firme hipótesis de cómo jugó el ex colega, pues no, de alguna manera, el hermano de quien diseñó la macroestrategia que le llevó al poder al presidente Correa? Pues tú recuerdas, Jorge, las bondades de esos atributos que exhibió Vinicio Alvarado y luego tuvo que pedirle al fugado que le acompañara en diferentes dimensiones administrativas que tengan que ver tanto con la imagen que nosotros conocemos y manejamos con solvencia, tanto de la imagen de Correa y obviamente de la generalidad de los miembros populares de ese movimiento, que no es cualquier cosa en historia de la República. Se quedaron 10 años y pico al frente de los destinos de nuestro país. Bueno, entonces Andrés Michelena, ya han configurado en Palacio una hipótesis de qué pudo haber ocurrido, quiénes contribuyeron al éxito del operativo de fuga, y con todo este aditamento que nos comentaba esta mañana en exclusiva para la cadena Democracia, en términos de que él mismo habló en estos micrófonos, el exministro Pancho Sued dice, Andrés, de una vez para que elabores seguramente un informe o una hipótesis que tenga el régimen sobre cómo fugó, quién le ayudó, quién contribuyó, quiénes hicieron los votos, quiénes no canalizaron adecuadamente la previsión. Tienen un agente que le sigue a Fernando Alvarado durante las últimas horas en que después vota me parece que en el Machángara, para graficarle, porque se da el lujo de ir al Machángara a votar el grillete. Esto es una cosa como de mofa, de burla o de tontosidad, como dicen en mi tierra, pues no, de agresividad pero a lo bruto. Ir a votar en el basurero tradicional, porque antes era un basurero esa parte del Machángara, ¿no? Va y vota ahí el brazalete como burlándose de las autoridades, de la seguridad institucional que cuenta la República. Es que da coraje. Bueno, en todo caso, asesor y ministro de Comunicación, ¿cuál es la hipótesis que han elaborado hasta este momento, no? ¿Cómo jugó este ciudadano Fernando Alvarado, que es buscado, según usted, en 192 países? Gonzalo, buenos días. Bueno, saludo a la mesa que está en el panel, a Jorge, Patricio, el coronel Hernández, un saludo fraterno. Bueno, sin duda, como lo dijo Jorge al inicio de su entrevista, nos estamos enfrentando a una banda delincuencial muy peligrosa. Lo que ha pasado el día sábado con el señor Alvarado desnuda al correísmo en su afán de burlarse no solo de la justicia y del gobierno, sino del país. Con el mayor cinismo y descaro, el señor Alvarado se burló esta vez de todo el país. Y obviamente, como lo ha dicho el presidente,
todas las personas que vamos a investigar, si han sido cómplices o responsables de la fuga del señor Alvarado por no haber cumplido eficientemente, tendrán los castigos más severos dentro de la justicia. ¿A quiénes van a castigar? ¿A quiénes van a sancionar para comenzar? Hay unos responsables que han sido ya de alguna forma separados del Ministerio de Justicia y puestos de investigación inmediatamente, que es un viceministro y un subsecretario del Ministerio. ¿Y el ministro Granda? Hay tres. Porque él dijo, nuestras renuncias están a las órdenes del señor presidente, se anticipó en manifestar. Él lo dijo el día de ayer, obviamente nosotros estamos simplemente en colaboración, no sabemos cuándo podemos salir del gobierno, lo dijo ayer el señor Granda. Pero aquí hay que seguir la secuencia. Hay tres funcionarios públicos de bajo nivel que son responsables de haber dado seguimiento al grillete del señor Alvarado. Son tres funcionarios públicos que tenían que dar seguimiento y advertir cualquier problema que pudo haber con el grillete del señor Alvarado. Adicionalmente hay una viceministra y un subsecretario. Han sido separados de los cargos y puestos de investigación. El presidente Moreno ha sido muy enfático en este sentido. Si alguien del gobierno ha sido cómplice de este proceso, tendrá que responder ante la justicia de la forma más contundente. Pero creo que no debemos caer en la distracción que nos ha puesto el Correato. Todo esto es armado y provocado para desestabilizar, no al gobierno, sino al país, para boicotear la paz del país, para volver a hacer sus entramados de llevarnos la atención y manipularnos nuestra visión a otros temas, cuando los que deben responder por la justicia son ellos. Hay dos prófugos. El primero es Correa, que en julio no quiso hacer caso a la justicia, no quiso presentarse ante la justicia y decidió no dar la cara. Hoy, su segundo a bordo en los temas de propaganda y comunicación, Alvarado, es un segundo prófugo. Y no podemos permitir. Por eso hemos exhortado y el presidente Moreno ha convocado el día de hoy a todos los poderes del Estado, en el Palacio, a una reunión, para buscar los mecanismos más ágiles y eficientes, que no permitan que un funcionario del régimen anterior se vuelva a burlar del país entero, de la justicia y del gobierno. Estamos enfrentando, como lo dijo Jorge, a una mafia muy organizada. ¿Hay alguna intervención previa que usted atine a mencionar un convenio estratégico entre el fugado, entre tres personajes? El fugado, seguramente su hermano, el señor Maduro, el actual dictador, presidente no tan democrático de la nación venezolana, el señor Maduro, y el expresidente Rafael Correa, que fue y le dijo a Maduro, esto tienes que ayudarme. Porque todo se puede esperar de esa animadversión de Correa. No es que todo le cargamos a Correa, pero él compuso esta canción. Se ve clarito. Entonces, a mí no me gusta que le engañen a la gente quienes ejercitan tareas de intermediación en la interpretación de esto, que es realmente muy bochornoso para la institucionalidad. Señor presidente, no se merece un juego tan desleal, un bandidaje incrustado, creo yo, incluso en el mismísimo gobierno. Esto tiene que, en homenaje a la pulcritud del país y a la pulcritud del presidente Moreno, tiene que no dejar que esto se torna un episodio más de la cotidianidad ecuatoriana. Esto es grave, es vergonzoso desde todo punto de vista. Y perdona, Andrés, por ubicarte en el análisis de esto, pero aquí se hacen las cosas o no se hacen. Hagámoslo, porque el esclarecimiento y la verdad es lo mejor que podemos nosotros ofrecer como contribución. No sé qué te parezca a ti. Gonzalo, este acto, como lo dije, no va a quedar en la impunidad. Se ha habido y se detecta. Tenemos topos, y lastimosamente hay muchos topos con la habilidad de 10 años. Por eso el presidente Moreno ha sido muy claro. Desmontar el correísmo, descubrir todos los actos de corrupción del régimen anterior, no va solo a bastar en este gobierno.
serán 3 o 4 gobiernos más que van a sufrir todo el andamiaje de corrupción y de topos que tienen enquistados en todos los sistemas del gobierno. Si esto ha sido detectado y se logra dar con investigación, y por eso exhortamos a la justicia y profunda en este tema, tenemos que descubrir si ha habido negligencia, tendrá que aplicarse una sanción dura. No podemos permitir, Gonzalo, como usted bien lo dice, que se burlen, no del presidente, sino del país. Todos los ecuatorianos estamos indignados por cómo se nos robaron el país. Ya el BID lo dijo, son 70,000 millones de dólares que se fueron marcando en corrupción. Y el señor Alvarado es todo montado. Aparece un delator, quien fue su viceministro, señor Pablo Llanes, pide seguridad a la Fiscalía para que le den la protección del caso y él pueda delatar todos los procesos que llevó adelante el secretario de Comunicación. A los 2 días, el señor fuga del país. Él tiene que responder por 11 procesos de indicios penales que se lo puso. Yo denuncié el 21 de octubre todo el mal manejo y las pérdidas por más de 23 millones de dólares a los medios de comunicación. Que den la cara. Pero estamos conscientes que estamos trabajando en contra de una banda que no tiene pudor, no tiene absolutamente ningún principio, el cinismo más alto. Pero el guionista está en Europa y es el que apela al presidente venezolano para que le haga la jugada. Esto dice Patricio Zuquilanda, que está a mi lado, mi querido Andrés, es causa suficiente para que le permitan a José Valencia, nuestro pundonoroso y ¿qué le puedo decir? Un valor de las relaciones exteriores de nuestro país y de la clase diplomática, le permitan al señor presidente anunciar la ruptura de relaciones con la nación venezolana de parte nuestra, ofendidos por esta circunstancia que a todas luces parece responden a la hermandad política que manejan Correa y Maduro. No hay de otra manera. Y vale que nos ofrezca una hipótesis de lo que diplomáticamente se debería hacer Patricio Zuquilanda para que sea escuchado por el señor ministro de Comunicación del gobierno del presidente Moreno. Patricio. Bueno, se trata de lo siguiente. Es clarísimo para el país que aquí hay una estrategia general de Correa para establecer una situación. Miren, el ex canciller Long se presenta en las Naciones Unidas para decir claramente que en Ecuador no hay Estado de Derecho. Después hay una presentación del propio Correa y de su gente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se dice que hay violación de la ley y persecución. Luego después viene un grupo de veedores extranjeros acá a Ecuador, ¿no? Se presenta en la Corte Superior, en la Corte Suprema aquí del país, y concluye que hay un irrespeto al Estado de Derecho. Luego después hay la demanda de Assange sobre la violación de sus derechos aquí en el país, ¿no? ¿Verdad? Luego después hay el escape de Spinel, aduciendo de que aquí no se respetan las leyes, ¿verdad? Después hay la acusación que se le hace de mentiroso al presidente de la República por parte de un ministro de Estado del gobierno de Correa, con la aquiescencia y planificación de Correa y de Maduro. Hay un acto de provocación clarísima, ¿no? que presentaría la tesis de que hay un estado de irrespeto al derecho y a las leyes en este país. Esa es la estrategia que ha planteado el señor Correa con sus cómplices en el ambiente latinoamericano, con el propósito de invalidar, de liquidar la tesis cuando se le llame a juicios políticos, no solamente por la cuestión de Balda, sino por una serie de irregularidades y de irrespeto a los fondos del Estado por parte de Correa. ¿Verdad? Esa es la tesis y en eso los ecuatorianos debemos estar perfectamente claros. Nosotros estamos enfrentando a una argumentación de carácter internacional para invalidar, descalificar de una manera total el llamado a juicio penal que se merece este expresidente de la República.
¿Usted cree que si le preguntamos al señor Maduro antes de romper relaciones, le preguntamos y usted en qué intervino, cómo guionó este episodio, él no va a decirnos jamás que él es el autor de esta circunstancia? Él va a decir, así se han dado las cosas, no es mi problema. Pero nosotros estamos asegurando que esto es guionado por Correa y por Maduro. Y el señor presidente no debe pasar de, ¿cómo se podría decir? Con todo respeto, pues no, potencialmente no puede pasar de ingenuo. Entonces, mira, el presidente Moreno estoy seguro que sabe quién hizo esto. Jorge, mira, Gonzalo, vamos a lucubrar, ¿no? El señor Espinel puede haber escogido país. Desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo en el mundo internacional, pude haber pensado en Bielorrusia. Por eso es que la intimidad de la gente de Bielorrusia con el ex gobierno de Correa, ¿no? Era un gobierno que nadie sabía por qué. Venezuela, Bolivia. El Patiño sabía ir allá en avión presidencial. Absolutamente. Entonces vamos, Bielorrusia, Venezuela, solito. Bolivia, Nicaragua, Ghana, Irán, Nigeria. Esos son los países que probablemente le concedieron o le van a conceder un asilo, porque son países difícilmente contactables desde el punto de vista del derecho internacional y del respeto al derecho internacional en el mundo. Por eso es que yo le decía, y si nos está escuchando nuestro amigo Andrés Michelena, yo le decía a él, mira, está bien, está perfecto de que hablemos de la unidad, del diálogo. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos con Correa no hubo diálogo. Hubo descalificaciones, hubo la liquidación de un periodista que está aquí a mi lado, Jorge Ortiz, hubo la descalificación de partidos políticos de todo el mundo. Pero, muy bien que hayamos entrado al diálogo. ¿A dónde va el diálogo? Es la pregunta, pues. El diálogo tiene que ir a la unidad nacional, porque estamos totalmente separados. Los ecuatorianos hasta el día de hoy, ha pasado 1 año y medio del gobierno del señor Moreno, y seguimos separados. En consecuencia, la unidad nacional es objetivo nacional. ¿Y para qué hacemos la unidad nacional? Con un propósito de irnos en este momento. Este es el momento exacto de este rosario de problemas que yo hablo. Debemos irnos a un gobierno de coalición, ¿no? Siguiendo las palabras de Luis Hernández, que está aquí a mi lado. Él lo que está pidiendo es que los ecuatorianos nos unamos para ir a coaligarnos para ir a obtener los grandes objetivos nacionales con la mayor pureza. Cada uno de los ecuatorianos tiene que responder por su propia, con su propia responsabilidad y con su propio patriotismo. Entonces, si tenemos diálogo, unidad, gobierno nacional de coalición, por favor, no pueden decirnos que están gobernando un partido político. Un partido político descalabrado, un partido político totalmente impopular, un partido político que le debe a la nación una cantidad de actos innobles contra la nación ecuatoriana. ¿Para qué tenemos que ir al gobierno de coalición nacional? Con una sola razón. Tenemos que elaborar un plan nacional de desarrollo, de salvación de este país. Y digo salvación porque tenemos ahí una balanza de pagos totalmente desbarajustada. Tenemos problemas bajo el sociales. liderazgo de Moreno será, ¿no? No, estoy hablando de toda la nación. No, la alianza y la conducción en esta hora. Obviamente. Yo lo que estoy pidiendo es que convoque a todas las fuerzas nacionales, el periodistas. Presidente Moreno. Exactamente. Él debe convocar partidos políticos, grupos sociales, iglesias, centros deportivos. ¿Para qué? Para alcanzar un gobierno de coalición nacional que haga un plan nacional de desarrollo, de salvación de la patria. Porque de lo contrario vamos a ir a... Correa nos hunde. Nos hunde porque ya estamos viendo que hay una planificación internacional en contra del gobierno de Moreno. ¿No? A nadie le conviene que el señor Moreno caiga, a nadie le conviene. ¿Ya? Porque una caída de un gobierno significa el desastre de la economía, el desastre de las finanzas, el desastre del comercio, pero sobre todo vuelve la comunidad internacional a no tener confianza en este país. Si nosotros no nos tenemos confianza internamente, imagínese lo que está pensando la comunidad internacional.
En consecuencia, yo recomiendo en este momento que se proceda de esta manera: diálogo, unidad nacional, gobierno de coalición nacional e inmediatamente el Plan Nacional de Desarrollo de Salvación de este país. Eso es lo que hay que hacer. ¿Rompemos relaciones con Venezuela? A ver, sobre este tema, yo digo categóricamente, este es el momento, y aquí Jorge, que es hijo de diplomático, con una experiencia inmensa, él como persona, ni siquiera solo como hijo de un gran diplomático que fue su padre, que yo fui muy amigo de él. Mire, él con experiencia va a decir lo mismo que voy a decir yo. Mire, primero, no es que se busca romper relaciones con Venezuela. Eso sería el último paso. Pero lo que sí tenemos nosotros en este momento es que hablar de una unidad nacional. Y la unidad nacional viene cuando la voluntad de todas las partes, no unidos. Para eso nombramos el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Ese consejo nos está uniendo y tiene que continuar uniéndonos en los grandes objetivos de la nación. Unidad nacional están solicitando, señor ministro de Comunicación Pública. Aló, Gonzalo. Bueno, como dijo, lo describí al inicio, Patricio, esto está orquestado. Esto está orquestado, lo sabemos, conocemos, dándonos a una banda delincuencial muy peligrosa, que no solo opera en territorio a nivel internacional, sino que tiene una gran cantidad de troles conectados a la ciudadanía tratando de dañar la percepción ciudadana. Cerca de 40.000 cuentas están atacando permanentemente y buscan desestabilizar. Tienen plata, ¿no?, para contratar tanta gente. Esto cuesta $300,000 al mes. Todo esto tenemos que llegar a descubrir y lo estamos haciendo. Hay dos caminos que hay que trabajar muy enfáticamente. El diálogo está presente y está saliendo y tiene resultados. Hemos logrado algo reactivar la economía del país a pesar de haber recibido en el peor estado. Hoy tenemos inversiones, hoy hay empleo, hoy hay trabajo, poco a poco. Tenemos dos lados que seguir trabajando. El uno, combatir a la corrupción, que es un propósito urgente del gobierno, y dos, reactivar la economía y el desarrollo del país. Hay los planes. El presidente mandó hace más de un mes y medio una ley de lucha contra la anticorrupción en la Asamblea. Todavía no se ha topado ni se ha enviado a debate. Son herramientas que necesitamos tener todos los poderes del Estado para que la corrupción sea atacada de forma concisa, ejecutiva y fulminante. Eso es importante, hacer un llamado a la Asamblea para trabajar en este sentido. Por el otro lado, hay un proceso de diálogo, hay un trabajo con los empresarios, hay un trabajo con las relaciones internacionales. El presidente Moreno ha sido calificado como lo mejor de América Latina. Están viéndonos con buenos ojos y no tenemos que dejar que la estrategia del señor Correa nos desvíe del camino de sacar adelante el país. Pero que los corruptos paguen. Pero tenemos dos caminos y eso hay que tenerlo muy claro. Como gobierno tenemos que ser responsables en desmarcarnos y obviamente denunciar todos los actos de corrupción y dar el seguimiento oportuno, pero también llevar el país adelante. ¿Se platica en Palacio la posibilidad de romper relaciones con Venezuela? Bueno, las relaciones obviamente prácticamente están en el nivel más bajo. El más bajo, sí, están en 0,5, ¿no? Como yo lo dije, un señor totalmente desagradable y malcriado, tal como es el régimen del socialismo del siglo XXI. Yo lo dije primero y les advertí a ustedes de lo que iba a pasar. ¿Recuerdas, Andrés? Sí, Gonzalo. Y el presidente, eso hay que dejar claro, el presidente es muy respetuoso de los espacios, Gonzalo. El presidente siempre dijo que lo va a hacer en el momento y en el lugar oportuno, y lo hizo en las Naciones Unidas. El discurso del presidente en septiembre en el seno de las Naciones Unidas frente a Maduro y su delegación y frente a todos los países del mundo fue duro y contundente. Y lo dijo, si los ciudadanos migran, el gobierno sobra. Fue muy claro y muy contundente. Eso ha provocado la reacción de estos funcionarios malcriados que en lugar de agradecer al pueblo ecuatoriano solidario que ha recibido a casi 1 millón de migrantes que han pasado por el Ecuador, que ha cobijado a 300,000 venezolanos que se quedaron en el país, y que a pesar de la estrechez que tenemos, hay 60,000 venezolanos trabajando en Quito, han recibido 10,000 cupos en las escuelas. Eso es por la irresponsabilidad de un gobierno nefasto como el de Maduro. No podemos llegar a romper relaciones inmediatamente, pero creo que la muestra firme
que ha hecho el presidente Moreno en expulsar en 72 horas y declarar persona no grata a la embajadora es más claro y contundente. Perdone mi insistencia, señor coronel Hernández, pero si hemos designado a un colegiado de gran significación patriótica para que nos resuelva el problema de la inestabilidad y la fijación de éticas en los manejos de las instituciones, es válido que le moleste a usted una última opinión sobre lo que se debe hacer este instante en base a la unidad de la República, en base a la unidad de los ciudadanos. Ustedes son participación ciudadana y ese es el esbozo de unidad que ustedes también deben ofrecer, pues no solamente en las cosas que ya han hecho, sino en lo que nos falta hacer. Sí, y voy a recoger muy rápidamente lo dicho por Patricio. Sin duda, es una estrategia y yo me congratulo que ya las cosas se vean claras en ese. Es una estrategia de una mafia que tiene mucho dinero, que quiere salvar a la cabeza, en este caso al presidente Correa. Para que vuelva. Para salvarle, y salvado tiene todas las alternativas para presentarse en cualquier escenario. Se han adueñado de las redes para hacer la campaña de su... Segundo, esta mafia se enfrenta a una democracia total que vive el Ecuador. Separación de poderes, que cada cual cumpla sus funciones, que cumpla su deber y que esté de acuerdo al momento histórico. Ese tipo de democracia, y está comprobado, tiene ventajas y desventajas, porque no hay unidad de mando, porque así tiene que ser una democracia. Pero ¿cuál es esa unidad de mando? El objetivo que se llama país y una determinación. Todo el mundo sabe que tenemos que reconstruir este país y que todo el mundo tiene que colaborar para eso. Por eso a mí me parece que es lo más irresponsable en esta determinación de reconstruir país, que hay ciertas personas que hablan de muerte cruzada. No puede haber una cosa más irresponsable para este momento histórico. Por supuesto, tengamos el debate democrático, por supuesto, eso no puede fallar, pero tengamos la determinación de acabar con esta mafia que quiere terminar con una democracia que está empezando a reconstruirse. Y en la parte que toca al Consejo, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber y con nuestro mandato. Esa será nuestra contribución, cumplir con nuestro deber, comprendiendo y estando en armonía con los grandes intereses del Ecuador y más aún en este momento histórico que no tiene que ser repetido para transformar este momento histórico en esas costumbres y en esos hábitos que permitieron que venga una persona como el presidente Correa, ofrezca el paraíso y ahora estemos nosotros abocados a reconstruir lo que nos hizo perder durante 10 años. Quiero que tengas la bondad, Jorge, también de ofrecernos una última opinión sobre la unidad nacional y qué debemos hacer en base a esa sustentación de nuestra democracia. Me parece muy interesante la idea, la propuesta de Patricio Zuquilanda. Sin embargo, yo creo que le haríamos políticamente un favor a Correa el momento que se formara un gobierno de coalición nacional en que intervinieran todas o la mayor parte de las fuerzas políticas, porque sonaría aún todos contra Correa, con lo cual este tipo, con su habilidad, con sus recursos económicos enormes y su fuerza propagandística, podría victimizarse aún más y decir, se han puesto de acuerdo los políticos, se han subido en la camioneta para detener a Correa. Yo creo que con todas las deficiencias, ineficiencias e insuficiencias que ha tenido, sin embargo, el gobierno del presidente Lenín Moreno está cumpliendo la que es fuera de toda duda su misión y su tarea primordial, que es empezar a desmantelar las estructuras correístas, estructuras no solamente opresivas y represivas, sino de impunidad para tapar y para evitar la sanción a todos quienes en 10 años y medio se robaron tantos miles de millones de dólares. Yo creo que el presidente Moreno está cumpliendo, no a veces con el vigor o con la rapidez que quisiéramos, pero está cumpliendo su tarea histórica.
Y creo yo que es mejor dejarle que siga. Y que la democracia, que significa debate, que significa confrontación de ideas, que significa cruce de propuestas, siga cumpliendo su tarea. La democracia siga en su juego libre de fuerzas políticas y se permita que la justicia independiente, al fin, después de los 10 años y medio trágicos del señor Yalc, del señor Chiriboga, del señor García, esa justicia independiente siga con su trabajo. Creo que sí, hay que llamarle la atención tanto al gobierno como a la administración de justicia, en el sentido de que, como todavía les ha pasado a un 20 o 22% de ecuatorianos, no han entendido la magnitud de la capacidad delictiva del correísmo, de la capacidad de confabulación y de daño, y que de ahora en adelante sean más severos, más estrictos, más exigentes en custodiar especialmente los fiscales, ¿no? Exacto, en avanzar las investigaciones. Porque son varios fiscales. Exactamente, en apresurar. El principal, que es mi paisano, la UAFE también, que tiene una enorme responsabilidad, no podemos esperar más. A todos ellos hay que pedirles. Y el fiscal que está a cargo de precisamente el tema que nos ocupa esta mañana, Jorge. A todos ellos hay que pedirles, desde el gobierno hasta la administración de justicia, en el gobierno más control sobre estos delincuentes o sobre estos encausados. Fiscales de Correa están haciendo lo mismo. Y a la administración de justicia que sea más vigorosa, más resuelta, más rápida en su tramitación, de manera que el Ecuador se demore lo menos posible en desmantelar las estructuras correístas, porque si no, de pronto nos daremos cuenta que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha perdido capacidad de maniobra política, porque los gobiernos se van desgastando, y de pronto el momento que se quiera avanzar en este proceso de descorreización será tarde, y a lo mejor Correa y su banda se preparan para regresar al país, lo cual sería trágico. Una última frase te quiero decir, Gonzalo. Mira, Michelena habla de que se necesita una ley, pero a mí me parece que también ya estamos con muchas leyes. Lo que se necesita es un sentido de responsabilidad para cumplir con el deber. Porque el desespero de la gente... ¿A quién le falta cumplir con el deber? Porque yo le tengo este momento a Enrique Espinosa de los Monteros, que es el general director nacional de la Policía Judicial. Mira, yo digo lo siguiente, ¿no? Que la gente anda en un desespero terrible a causa del desempleo, la inseguridad y la impunidad. Por eso es que yo propuse ante un grupo de profesionales hace algunos días la creación de una comisión contra el olvido y contra la impunidad. No va a venir un Bolsonaro y nos manda a todos. Y contra la impunidad, porque de alguna manera no se puede permitir que aquí continúe la gente impune. Estamos llenos de leyes, estamos llenos de reglamentos, pero lo que quisiera saber es si estamos llenos de responsabilidad para con la patria. Esta responsabilidad con la patria, coronel Hernández. A la patria hay que tomarla en serio. Y yo creo que cada cual tiene que hacer su trabajo. Y si cada ecuatoriano hace su trabajo, ese trabajo individual se vuelve un trabajo colectivo y salimos adelante. Más aún comprendiendo que el cumplimiento del deber en este momento demanda grandes sacrificios. Muchas gracias, coronel. Vienen René Yandún, Mario Pazmiño y el periodista Arturo Torres. El señor coronel Mario Pazmiño, 1000 perdones. Al señor general René Yandún, 1000 perdones por la espera. Y colega Arturo, usted sabe el enorme problema que tenemos este instante. Yo me quedo, Jorgito, que te vaya muy bien. Mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, ex canciller. General Enrique Espinosa de los Monteros, ¿nos tiene alguna información de última hora? Respecto a la búsqueda, o por lo menos si ya la policía ecuatoriana ya sabe, mi general, en qué circunstancias se encuentra la búsqueda, en qué circunstancias se encuentra este momento la búsqueda del señor Alvarado, si es tan amable, y 1000 perdones, general, pero
Esta información de connotación oficial es muy importante para la sociedad ecuatoriana. Estamos para escucharle, mi general. Muchísimas gracias, querido Gonzalo, a todos los panelistas y a través suyo a todos los ecuatorianos y a mis 50.000 policías que nos escuchan. Mire, nosotros tenemos claro el caso de Fernando Alvarado Espinel, que fue procesado por peculado por la doctora Silvia Sánchez, quien dictó las medidas contra Fernando Alvarado el 9 de agosto del 2018. Pero nosotros, y yo voy a rescatar específicamente el dictamen de la jueza constitucional. Y dentro de esto rescato 3 situaciones importantes. La primera, que es la prohibición de salida del país. El señor, al haber sido colocado este grillete, pues tenía movilidad en todo el territorio ecuatoriano. Y como dice el protocolo, excepto las fronteras. El momento que el señor se acercaba a las fronteras, pues esto se desactivaba. Las personas que estaban haciendo su monitoreo, en este caso el Ministerio de Justicia, informaba inmediatamente el ECU a nosotros, a la policía, y se procedía a la detención. La presentación cada 15 días en la Corte Provincial de Justicia ante el presidente de la Corte del Guayas, que es el doctor Gabriel Mansur en este caso. ¿Por qué? Porque el señor pues tiene su domicilio en Guayaquil. Y el otro es el uso del dispositivo electrónico, como lo dije anteriormente. Esta providencia de la jueza constitucional indica específicamente que el dispositivo de vigilancia electrónica será colocado, supervigilado y monitoreado por el Ministerio de Justicia. Así dice el dictamen de nuestra jueza. Según las investigaciones de Fernando Alvarado Espinel, se presentó hasta el día viernes, como todos lo sabemos, y usted gentilmente nos ha hecho un relato de la información que tiene. Recuerden ustedes que este dispositivo electrónico es un dispositivo de libre tránsito, es decir, que puede moverse dentro del Ecuador, como le manifesté. Esto lo dice el artículo 29 del protocolo de aplicación de los dispositivos electrónicos en su numeral 3. Entonces lo tenemos demasiadamente claro y regulado. Si la persona infringe la disposición, como en este caso, se activa el punto de instalación y configuración en el Ministerio de Justicia, luego pasa al Centro de Gestión y Operación de este ministerio, quien a su vez informa al ECU 911. Y a partir de allí es lo que nos avisan a la Policía Nacional para tomar las prevenciones de ley, y es donde, a través del pedido de la fiscal del caso, de lo que estamos hablando, es donde se emite la notificación azul. Esta notificación azul nos habla de que se tiene por objeto la localización o identificación de una persona que resulte de interés en una investigación penal o la obtención de información relativa a ella. Eso nos dice la notificación azul, que en este caso pues fue ya comunicado a los 192 países para que nos ayuden con su ubicación. Mientras tanto, nosotros en coordinación con la Fiscalía hacemos el resto de procedimientos. Como ustedes tienen conocimiento, nosotros ubicamos los dispositivos, que en este caso estamos confirmando que el dispositivo se había retirado, y por eso pues estamos en el caso que amerita. Entonces, al indicarnos el ECU 911 a nosotros, me parece que pasado las 5:30 de la tarde, inmediatamente nos ponemos a apoyarles en la búsqueda, y es donde se localiza el dispositivo. Esto es lo que yo les puedo manifestar con respecto a la actuación de la Policía Nacional una vez que se ha suscitado este hecho. Estamos en plena coordinación con la Fiscalía para que a su vez con la jueza que conoce la causa, pues haga los trámites pertinentes, ya en este caso diría yo para la notificación roja. Este momento no tiene absolutamente ninguna novedad respecto al seguimiento a este ciudadano. Por ejemplo, la hipótesis que la podemos repetir este momento de
del señor exministro de Economía Francisco Suez Morales, que nos comentaba a manera de primicia, ¿no? Parece que se ha ratificado completamente. Entonces, él decía ayer en un tuit: fui informado de buena fuente que el prófugo Fernando Alvarado, mi general, decía, habría salido del país a Venezuela como pasajero en el avión que llevó a la misión consular desde Guayaquil. Este acto de complicidad configura un fenomenal embrollo de ineptitud de todos los niveles del gobierno. Y posteriormente, Pancho Suez formuló una declaración esta mañana con más datos al respecto. Fue una exclusiva de esta radiocadena de radio y televisión, y nosotros tenemos ese testimonio que fue muy significativo y esclarecedor. Tal vez usted le escuchó, general. Sí, muchísimas gracias. Siempre nosotros analizamos las hipótesis y las descartamos. Esto significa que estamos en pleno proceso de investigación. Como hemos activado a través de la Interpol a 192 países el aviso, pues en cualquier momento ellos nos harán conocer de que sí, el señor se encuentra en alguno de estos países. Pero de todas maneras, como usted muy bien lo dice, no dejan de ser hipótesis que nosotros, pues gracias a esa información que tenemos de las personas que colaboran, en este caso con la justicia y con nuestra institución, para los procesos de investigación, pues no la descartamos. ¿No cree usted que está, general, no creen ustedes en la Policía Nacional que este caballero está yendo seguramente, si no es en este avión que denuncia Francisco Suez Morales, está yendo por carretera, digamos, hasta la nación venezolana, y no es todavía conveniente, no para ustedes, sino para el fugado y sus compinches, no es conveniente avisar la ruta que ha seguido y las circunstancias en las que le logró despistarles a ustedes? Sí, nosotros desde el momento que conocimos este hecho, inmediatamente la Policía Nacional del Ecuador se activa, a tal punto que en mi calidad de director nacional de la Policía Judicial di una disposición concreta a nivel nacional en el campo investigativo, y también se lo hizo dentro del campo operativo la ubicación y en este caso pues también la captura del mencionado señor Alvarado, que supimos se había sacado el grillete, que lo confirmamos en horas de la noche cuando lo encontramos con el grupo de operaciones especiales que nos ayudó con el conocimiento. Pero ahí le sigue un policía, ¿no? Le sigue a todas partes en el itinerario que yo me permití hacer conocer a la ciudadanía. Es un extenso itinerario que cubre horas y horas de tránsito de este caballero en territorio del Distrito Metropolitano de Quito, por ponerlo de esta manera. Entonces, esto parece que está comprobado, lo manifestado también por Francisco Suez, en el sentido que sigue a continuación, porque hay un aporte adicional que refiere al tema de un avión o de una avioneta de propiedad de una camaronera, en el que seguramente fue sacado del país, en una avioneta. Por eso es que ustedes en aeropuertos o en carreteras no han podido comprobar esta fuga. Pero Pancho Suez parece que tiene un informante súper válido que le complementó la hipótesis, no la hipótesis, sino que para él es una certera información sobre cómo salió Alvarado desde territorio ecuatoriano. Caramba, yo tenía ya esta información. Tenga la bondad. Ya, de que el señor habría ido por lancha a una camaronera
y que de la camaronera no identificada habría despegado en un avión, en este caso uno de estos aviones que se utilizan muchas veces para transportar larvas o transportar aperos de camaroneras. Avioneta. Sí, una avioneta, digamos, tal vez sin motor, algo que de todas maneras le permita... Que pasan droga también. Que tenga la autonomía suficiente para llegar, digamos, hasta algún punto en Colombia y de ahí seguir a Venezuela. El que Venezuela sea el país amigo que ya otorgó el asilo no está fuera de consideración, porque en todos los otros países, claro, pues no, a ver, en Estados Unidos no lo van a aceptar, en Panamá no lo van a aceptar, en Colombia pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo que le queda sino Venezuela o Cuba, y más Venezuela que Cuba, por la razón, por las razones que todos conocemos? ¿Usted cree, general, que ya el hombre está en tierra venezolana? ¿Ya saludó hace rato con Maduro? Mi querido Gonzalo, como usted muy bien lo manifiesta, no dejan de ser hipótesis que nosotros como Policía Nacional del Ecuador no las vamos a descartar, las vamos a analizar y vamos a tratar de comprobar esas hipótesis que nos están diciendo. Si se ha salido por el avión, si ha salido por lancha, si ha salido por la frontera, no dejan de ser hipótesis. Ya, sí pero para que no sean hipótesis necesitamos eficiencia de la Policía Nacional. Por supuesto, por supuesto. ¿En qué fallaron? Nosotros no hemos fallado, como usted muy bien lo dice, usted tiene una ruta que le habían informado que no es una ruta que la policía la siguió. Nosotros no somos quienes controlamos el dispositivo electrónico, como usted ya muy bien lo sabe. El dispositivo electrónico lo tiene el control el Ministerio de Justicia. Ellos a su vez informan al ECU 911 y pasada las 5:45 de la tarde el ECU 911 nos hace conocer de que existe esta novedad. Ahí es cuando la Policía Nacional, en apoyo, en este caso a estas dos organizaciones, ECU 911, Ministerio de Justicia, comienza a averiguar, a intervenir. Y ahí es donde nosotros activamos la Interpol inmediatamente, activamos toda la parte operativa, toda la parte investigativa y pedimos el apoyo, en este caso que fue el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales, quien con su conocimiento de la ubicación de estos dispositivos que nos entregó la información, el ECU 911, y a él lo entregó el Ministerio de Justicia, pues logramos ubicar la Policía Nacional donde se encontraba pues prácticamente botado este dispositivo y ahí se confirmó, y ahí ya no era hipótesis de que se había sacado, ¿verdad? Sino que se confirmó que sí se había sacado y nosotros lo teníamos en el poder nuestro y inmediatamente hicimos conocer pues a la Fiscalía que estaba avisada también y comenzamos los trámites que hasta este momento lo estamos haciendo, como le manifesté anteriormente, de ya ir solicitando, por ejemplo, la difusión roja. Muchísimas gracias, mi general. Gracias, Enrique. Estaremos a molestar cualquier momento y ojalá usted nos pueda proveer en el curso de los próximos minutos u horas, ojalá no sean días, fehacientes demostraciones del trabajo de la Policía Judicial, que está en deuda naturalmente con el país. No por negligencia ni cosa por el estilo, pero que no hemos tenido. Fueron audaces, fueron muy bien preparados y hasta cierto punto toda esta obra mancomunada con la administración del presidente Maduro, pues las cosas hasta este momento les ha salido de película a estos caballeros. Bueno, muchas gracias, mi general, ha sido muy importante su intervención. Yo sigo adelante porque democracia es la noticia libre.